Dios les bendiga. Qué bueno es poder estar en la casa de uno, ¿verdad? Poder darle gloria a Dios también por medio de la prédica y esta tarea que no es muy fácil, pero le damos gracias a Dios porque ha contado con nosotros, bueno, conmigo, para esto. Así que buenos días, mi nombre es Gabriela Tejada, para aquellos que no me conozcan, y pues me toca hablar y llevarnos a estudiar más a profundidad lo que es la sección 1.9 de nuestra declaración de fe de la Alianza Cristiana y Misionera. Si usted ha estado desde junio pendiente, hemos estado estudiando la declaración de fe, ya estamos casi al final. Nuestra declaración de fe tiene alrededor de 11 secciones y ya vamos por la 9. Los próximos 2 domingos le toca a nuestro pastor, ¿verdad?, terminar con esas declaraciones de fe. Y precisamente la razón por la que estamos aquí un domingo a las 11 de la mañana y no estamos sentados en un brunch o en la playa o en una cama, como precisamente mi estado de embarazo anhela estar. Estamos aquí porque somos iglesia. Y precisamente eso es lo que vamos a estar hablando hoy sobre qué significa o qué creemos acerca de la iglesia. ¿Qué es esta institución que es una de las más antiguas y cómo se ha sostenido por tanto tiempo? El nombre de nuestra denominación en sí misma declara lo que es una iglesia per se. Si vamos a ver, una alianza, según la RAE, es la acción de aliarse. Estas definiciones no me encantan tanto, pero vamos más adelante. También menciona al final de todas las definiciones, dice que es la unión de cosas que concurren a un mismo fin. ¿Okay? Y entonces, pues si ya dice que la alianza es una acción de aliarse, pues entonces busqué qué es aliar. Y aliar es unir una persona, colectividad o cosa con otra para un mismo fin. O sea, lo mismo. ¿Okay? Entonces, esto es una unión de personas, de colectividad para un mismo fin. Entonces, nuestro mismo nombre como denominación también contesta la pregunta, ¿cuál es el fin? Y dice, ¿verdad? Cristiana y misionera. Pues Cristo y su misión. Pero entonces no lo usa como adjetivos, cristiana y misionera, ¿verdad? Perdonen el tecnicismo español, pero para eso estamos, para eso hay que utilizarlo porque se utiliza bien y se explica. Pero es necesario para entender lo que precisamente somos como iglesia. Somos una colectividad de personas que en esencia, como un adjetivo, denotan cualidades, propiedades relacionadas a la naturaleza de eso que describe. ¿Y que describe? Pues en este caso a Cristo. Entonces, somos esa colectividad de personas que reflejamos la naturaleza de Cristo y llevamos a cabo su misión. Pero la Alianza Cristiana y Misionera también lo describe en nuestra declaración de fe, que es lo que vamos a estar estudiando más adelante. O sea, ahora, la sección 1.9, que dice: la iglesia consiste en todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, son redimidos por su sangre y son nacidos del Espíritu de nuevo del Espíritu Santo. Cristo es la cabeza del cuerpo, la iglesia, que ha sido comisionada por Él para ir por todo el mundo como testimonio, predicando el Evangelio a todas las naciones. Y esta sección es un poco más larga, tiene 2 párrafos y sigue así. La iglesia local es un cuerpo de creyentes en Cristo que se ha llamado a amar y se reúnen para la adoración a Dios, para edificación a través de la palabra de Dios, para la oración, el compañerismo, la proclamación del Evangelio
y la celebración de las ordenanzas del bautismo y la Santa Cena. Técnicamente, si nosotros nos vamos a la parte de la teología, esto habla sobre la eclesiología. La eclesiología no es nada más que la rama de la teología cristiana que estudia la iglesia, su naturaleza, su origen, su función, misión y su relación con Cristo y el mundo. La eclesiología se enfoca en esta comprensión de la iglesia como una comunidad de creyentes, su estructura, doctrina y su papel en la historia de la salvación. Y aquí vamos entonces a ir desmenuzando esta sección de acuerdo a lo que estudia, ¿verdad?, la eclesiología. Y comienza pues con la naturaleza de la iglesia. ¿Y qué responde esto de la naturaleza de la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo se define? Y sobre el origen de la iglesia, pues ¿de dónde surge la iglesia? Y aquí esto lo vemos en la primera oración de esta sección. La iglesia consiste de todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, son redimidos por su sangre y son nacidos de nuevo del Espíritu. O sea, que aquellos que creyeron que Jesús murió en sustitución por nosotros y creen que ese sacrificio que fue sangriento fue además único y suficiente para pagar por nuestros pecados. Y que gracias a esa fe tenemos en nosotros al Espíritu Santo, haciendo de nosotros una nueva criatura. Y es interesante porque esto de nacidos de nuevo por el Espíritu no es la única vez que lo menciona en la declaración de fe. Lo menciona en la sección 1.6 sobre la salvación que nos habló Gabriela Martínez como característica de aquellos que son salvados. Luego en la sección 1.7 que habló nuestro hermano Steven sobre la santificación, lo menciona como parte integral de la voluntad de Dios para que se pueda dar este proceso de santificación. Y adicional a eso, ¿verdad? Como todo buen documento descriptivo, en la sección 1.3, mucho antes que predicó nuestro pastor sobre el Espíritu Santo, lo describe como esa acción en cada creyente, la acción del Espíritu Santo en cada creyente. Entonces, encontramos, ¿verdad?, que dice que, ¿cómo es que dice? Se me fue ahora porque no lo escribí. Habla que nos redarguye, nos edifica, nos revela, entre otras cosas. Entonces, encontraremos en la iglesia personas que estarán en diversas etapas de este proceso de nacimiento de nuevo por el Espíritu y de santificación. Así que pues parte de esa obra del Espíritu Santo es también esa parte de amar y tener paciencia que nos da solamente el Espíritu Santo para poder trabajar con esas ambas etapas, esas diversas etapas que vamos a estar. ¿Por qué? Porque van a haber algunos que ya llevan tanto tiempo en el Evangelio, ¿verdad?, que puede ser que hayan dado espacio al Espíritu Santo para que sus vidas sean transformadas, como puede ser que por diversas razones, ¿verdad?, todavía tienen tiempo y le pueden entregar al Señor su corazón más adelante y por rutina llevan en las iglesias. Ahora bien, también esto de la naturaleza de la iglesia y el origen específicamente nos habla sobre cuál es la esencia de la iglesia. Y en este caso, nuestra declaración de fe nos dice que es amar, adorar, proclamar el evangelio, orar, la comunidad, que es el compañerismo, declarar con su vida y ejemplo, ¿verdad?, ser testimonio y recordar sus promesas, las promesas de nuestro Dios. Y esto lo menciona, ¿verdad?, cuando habla sobre la iglesia local. Exacto. La iglesia local es un cuerpo de creyentes que se ha llamado amar y todo lo demás que dice ahí, que ya mencioné. Otra parte de la eclesiología, además de también contestar el origen de la iglesia, dice cuál es la relación con Jesús.
y también estudia sobre esa relación de la iglesia con Cristo y con el mundo. Y cómo se relaciona la iglesia con Jesucristo, cuál es su papel en la salvación y cómo se relaciona con la sociedad y cultura. Entonces, pues nuestra declaración de fe lo declara a sí mismo. Cristo es la cabeza del cuerpo. Y aquí vamos a ver en Efesios 1, 22 al 23, todas las versiones que voy a utilizar son de Nueva Traducción Viviente, van a estar proyectadas, que dice así: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. En todos los esfuerzos que se hagan para que esta comunidad lleve a cabo su misión, debe haber contacto con Jesús. Su presencia debe ser reconocida, tanto en las planificaciones como en las conversaciones, acciones e intenciones. Si el carácter de Cristo falta, entonces la obra de la iglesia es una incompleta y falible, que entonces nos podría engañar o fallar. También Colosenses 1:18 al final dice que así que Él es el primero en todo. Él es el primero en todo. O sea que de Él, de la comunión con Él, debe provenir el fundamento, la fe, los planes, los cambios, toda acción realizada bajo aquello que llamamos iglesia. También en Primera de Tesalonicenses 3:12 habla, lo cita justo después, que dice: la iglesia local es una comunidad de creyentes que son llamados a amar. Y dice, ¿verdad? Esto lo habla Pablo a los tesalonicenses y dice: y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Y, ¿verdad? Una vez nosotros aceptamos a Cristo como Salvador, este se vuelve nuestro Señor, pero es nuestro Señor de todo, porque entonces solo nos salvaría de una parte. Pero Cristo se entregó completamente. Entonces, la salvación se ve de forma plena. Como hablaba nuestro anciano Mario Gómez el domingo pasado sobre esta sanidad, el Señor quiere salvarnos, pero Él nos quiere dar esa sanidad integral, tanto física como emocional, como espiritual, como mental. Entonces, cuando Cristo se vuelve nuestro Señor, dueño de nuestra vida, nuestras acciones, nuestro propósito o intenciones, al rendirle todo a Él, entonces así nosotros podemos crecer. Si no lo hacemos, nos quedamos como el agua estancada. Y el agua estancada, ¿qué pasa? Apesta, crecen cosas, se muere. Bueno, crecen cosas, pero no son cosas muy lindas. Pero esto es una acción que solo aquel que rinde su vida a Él totalmente puede hacer, porque la iglesia es una comunidad voluntaria al tomar esa decisión de creer. ¿Verdad? Muchas veces pues vienen quizás obligados, a veces cuando estábamos chiquitos nos obligan, ¿verdad? Pero llega un momento, ¿verdad? Y se espera que se llegue un momento en que yo voy a la iglesia porque yo creo verdaderamente. Pero esto es voluntario. A esto se refiere Pablo cuando le escribe a los tesalonicenses en su oración: que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor en ustedes. Ya Pablo entendía que los tesalonicenses
por los retos y por el ejemplo que estaban dando, habían dado ese paso. Era una verdadera iglesia. Es el mismo Cristo quien hará que todo aquel que sea parte de esta comunidad crezca a ser la mejor versión que podamos ser según sus planes y su voluntad, que es siempre buena, agradable y perfecta. Todo aquel que sea parte de la iglesia tiene que estar en relación con Jesús, en contacto intencional, bajo un mismo fin, y ese es Jesús. No es mi hermano, no es mi pareja, ni mi familia. Y aunque es una comunidad linda donde todos crecemos y nos gusta vivir juntos, la iglesia está hecha de aquellos que viven en acción, palabra y pensamiento, en cómo Jesús nos llena, nos completa y nos da un amor sobrenatural. Pero el mismo Jesús no quiere dejarnos fracturados como el mundo y sus ideologías, ¿verdad? Sus creencias nos dejan. Es por medio de esa relación con Él que podemos crecer en amor, la única forma en que podemos ser un óptimo ser humano según para lo que fuimos creados en el principio. Y la relación de la iglesia con Jesús va de la mano a la misión, con la misión. ¿Por qué? Porque número uno, Él es quien la da, Él es quien la imparte. Y sin Él, número dos, no podemos hacerla. Para eso necesitamos este amor sobrenatural, porque no es algo que fluya naturalmente del ser humano. Por eso nos llamamos Alianza Cristiana y Misionera. Una no hace sentido sin la otra. Como mencionaba el pasado presidente de la Alianza, John Stoneborough, en el concilio, no es la alianza cristiana o misionera. Hay un énfasis en el y porque van de la mano y no van desligadas. No podemos decir que somos de Cristo sin hacer la misión. La esencia de la misión y el propósito de la misma es Cristo. Todo de Jesús, su vida, su obra, su naturaleza, su sacrificio, su esperanza y su futuro. Todo el mundo debe tener este beneficio de Cristo como parte de la iglesia, como le menciona Pablo a los Efesios. Otra también de las cosas que estudia la eclesiología es sobre la función, y es cuál es el propósito de la iglesia, cuál es su misión en el mundo, ¿verdad? Esto nos lleva a este beneficio de Cristo, ¿verdad? Y es que ya que Él es cabeza del cuerpo, nosotros somos su cuerpo, la iglesia, y la iglesia ha sido comisionada por Él para ir por todo el mundo como testimonio, predicando el evangelio a todas las naciones. Y aquí viene el famoso versículo de la Gran Comisión, Mateo 28, 19 y 20, que dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Jesús no se lo dijo solamente a un discípulo, se lo dijo a los testigos que estaban allí, que eran unos cuantos. Ahora mismo no recuerdo cuántos eran, pero eran unos cuantos. Eran como más de 50, algo así. Entonces, esas enseñanzas que les damos a estos nuevos discípulos están en la palabra, están en la Biblia. Ese es el material por excelencia para el discipulado. Pero sobre este versículo me intriga la frase: y tengan por seguro esto. Porque cuando uno dice esta frase es porque ciertamente habrá momentos, circunstancias y pensamientos que traerán duda de que mientras realicemos la misión pueda parecer que la presencia de Dios está lejana o ni siquiera esté.
Y aquí podemos insertar todos los ejemplos de cosas malas ante nuestros ojos que pueden pasar mientras hacemos la misión. Ejemplos: divorcios, abortos, traiciones, difamaciones, persecución, hambre y muerte. Pero entonces, es por esto que debemos permanecer y pertenecer en una comunidad de fe local, a una iglesia local donde podamos reafirmarnos con esta promesa de que Él estará con nosotros hasta el fin. Y no solamente con esta promesa, con esta promesa y esperanza de su presencia, pero esto de la iglesia local lo vamos a hablar más adelante. También está Lucas 4, 18 al 19. Discúlpenme. Que dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Esto lo mencionaba, ¿verdad?, Jesús cuando él estuvo en la sinagoga, pero él está citando a Isaías de esta profecía. Y él decía, y esto se ha cumplido hoy. Eso bien poderoso, esa parte. Yo no sé si ustedes han visto The Chosen, pero en The Chosen esa parte es bien fuerte. Y yo digo, bueno, algo así tiene que ser, porque decir que en Él se cumple esa palabra, esa profecía, es algo fuerte. Pero precisamente por lo cargado y la implicación que tiene esto del Espíritu Santo de Dios está sobre mí. Y ese mismo Espíritu el Señor lo ha puesto en nosotros como iglesia para nosotros poder hacer esta misión. Y es por medio de la proclamación de una relación con Cristo y el aceptar su sacrificio y salvación que entonces podremos ver la liberación, la sanidad y la esperanza, el tiempo del favor del Señor en el mundo. Ciertamente sin Jesús, sin creer en Él, no podemos hacerlo. Y habrá momentos, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Yo escribiendo esto, y habrá momentos en que aún creyendo en Jesús, no veremos de primera instancia esos milagros. Pero creemos que su voluntad va por encima de todo como nuestro Señor. Sin embargo, Jesús dijo lo siguiente sobre aquellos que creen. Y lo dice en Marcos 16, 17 al 18. Dice, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Este es nuestro propósito en el mundo. Esta es nuestra misión. Que por medio de estas señales, Cristo y su poder sean proclamados. Somos parte, eres parte y decidiste ser parte de este colectivo para traer el bien, las buenas noticias de salvación al mundo. Qué hermoso, ¿verdad? Esta es una de las preguntas que más se hace el mundo o cualquier persona. Si usted va a Google, es de las cosas, dicen, ¿verdad? Que son de las cosas que más se preguntan. ¿Cuál es mi propósito en la tierra? Aquí no los contesta. También la eclesiología nos habla sobre la estructura de la iglesia, sobre cómo se organiza la iglesia, cuáles son sus diferentes ministerios y roles. Y aunque nuestra declaración de fe no menciona los diferentes ministerios que las iglesias deben tener, sí menciona lo que cada iglesia debe tener como prioridad, que es básicamente, la esencia de la iglesia, que se reúnen para la adoración a Dios,
para edificación a través de la palabra de Dios, para la oración, el compañerismo, la proclamación del Evangelio y la celebración de las ordenanzas del bautismo y la Santa Cena. O sea que toda actividad, ministerio y rol se deriva de estos objetivos. Lamentablemente, muchas iglesias se han enfocado más en tratarla como una franquicia que necesita posicionamiento, marketing y experiencia de usuario. Situación que nos aleja mucho de lo que Jesús realmente quiso construir. Y aunque yo no estoy totalmente de acuerdo con esto, yo sí estoy de acuerdo con que se debe tener presencia en las redes y debe, en cierta forma, no mercadearse, debe promocionarse, porque pues ahí es que está también la gente. Esto no puede cargar la iglesia. Esto es lamentable porque cuando nosotros necesitamos competir con el mundo para retención de los usuarios, estamos dependiendo más de nuestras fuerzas. Y no es lo que Cristo hizo. Y continúa siendo en nosotros y por nosotros. Nosotros somos el mejor testimonio y la mejor forma para que la gente pueda llegar a nuestras iglesias. Y para eso vamos a volver a los orígenes de cuando la iglesia comenzó, ¿verdad? Este es el último versículo que cita en nuestra declaración de fe y es Hechos 2 del 41 al 47, que dice así y básicamente describe lo que es una iglesia. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. O sea que no hay por qué complicarlo. La iglesia se centraba en su experiencia de fe y en la búsqueda continua de su presencia. Y las otras cosas, ¿verdad? Las otras situaciones surgían de manera orgánica por el deseo que Jesús ponía en ellos. La iglesia seguía añadiendo a los que creían y la experiencia que ocurría en sus reuniones era suficiente para permanecer, porque Cristo era el centro, la esencia y la naturaleza de sus reuniones. No era el ser humano y sus situaciones, porque entendían que en Él sus vidas serían plenas y Él supliría todas sus necesidades. Y esto es lo que se recordaban unos a otros constantemente. Era una comunidad que reafirmaba su identidad cultural como hijos de Dios por medio de Jesús. Pero esto fuera de la comunidad sería difícil olvidarlo. Perdón, sería fácil olvidarlo. Este mom brain ya empezó. Ok, sería fácil olvidarlo. Si nosotros, por eso es que tenemos que estar en comunidad. No podemos estar viviendo este evangelio como un llanero solitario. Porque verdaderamente Jesús le dio la misión a un grupo de personas, no a uno solo. Y la verdad del mundo es tan fuerte que si nosotros no vivimos en una comunidad, la verdad de Dios, además de que pues nosotros vamos a buscar, ¿verdad? Individualmente, pero no es lo mismo cuando tú buscas individualmente que cuando ves que personas
similares y hasta distintas a ti, creen lo mismo y creen y tienen esta esperanza y se ayudan unos a otros y se aman. También la escatología habla sobre la disciplina y el gobierno de la iglesia, sobre cómo se ejerce la disciplina en la iglesia y cuáles son las normas y principios, pero eso no lo habla en esta sección y no voy a entrar en eso. Pero sí, también la eclesiología habla sobre la escatología de la iglesia. Y esta palabra se ve eclesiología, escatología. Escatología es básicamente cuál es el destino final, los tiempos finales. La rama de la teología que estudia los tiempos finales y que dice el cristianismo. ¿Cuál es el destino final de la iglesia y qué sucederá en el futuro? Jesús lo habló, ¿verdad? En Mateo 24:14. Él decía, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones lo oirán. Y entonces vendrá el fin. Una vez nosotros hayamos hecho todo lo posible para esparcir su palabra como iglesia a todas las naciones, vendrá ese fin o los tiempos finales. También está Colosenses 1:18, que dice, Cristo también es la iglesia la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, así que Él es el primero en todo. ¿Y por qué leo Colosenses 1:18? Porque precisamente la escatología inicia desde la resurrección de Cristo y culmina en la parusía, que es su gloriosa venida, segunda venida, lo que es el juicio final y la restauración de todas las cosas. La iglesia no solo espera el regreso de Cristo, sino que vive a la luz de esa promesa. Esta esperanza es un motor para la vida cristiana, impulsando a los creyentes a la santidad, la fidelidad y la perseverancia. La enseñanza de la iglesia enfatiza que la espera de la nueva tierra no debe debilitar el compromiso con la mejora del mundo actual, sino más bien alentarlo. La certeza del regreso de Cristo y del juicio final impulsa a los creyentes a vivir en esa santidad y ser diligentes en su fe. La escatología no es para echar miedo, como me pasaba a mí, que hubo un tiempo que no quería leer nada de Apocalipsis, porque daba mucho miedo, sino que motiva a la iglesia a ser una comunidad de discípulos que buscan la perfección, ojo, madurez, y la fidelidad a Dios. Y como, ¿verdad? A principio de estudiar estas primeras secciones, nuestro pastor habló sobre esto de la perfección. Y no significa que seremos completamente perfectos, sino que aspiramos, o sea, en este momento, sino que aspiramos a la madurez. A esa vara que nos pone Jesús en su palabra con y por su ejemplo. Entonces, una sola iglesia, aún una mega iglesia, ¿dará abasto para cumplir la misión? Yo creo que no. Pero, por eso quiero resaltar, y JD, si puedes poner el slide 2, que eso no te lo puse, que dice, ¿verdad? Una peculiaridad de esta sección 1.9, y quizás pudo haber sido lo que hubiera empezado, pero lo quise poner al final. Si prestamos atención, el primer párrafo de esta sección habla sobre la iglesia como nombre propio, con I mayúscula. Y el segundo párrafo menciona la iglesia como nombre común, con I minúscula, y con apellido, iglesia local. Cuando hace mención en el principio, la iglesia con I mayúscula, se refiere al cuerpo de creyentes en general, creyentes de todas las naciones, un conjunto de todas las iglesias locales de todo el mundo. Así que si volvemos a leer bien, esa iglesia, como dice luego de
de que Cristo es la iglesia, es la cabeza del cuerpo, la iglesia, que ha sido comisionada para ser testigo, dar testimonio y predicar a todo el mundo este evangelio. O sea que es nuestro deber como iglesia cumplir con la misión de evangelizar donde sea y como sea. Y esto no solamente es a los líderes. Si usted también es parte de una iglesia, es parte de su propósito de vida. Todas las experiencias que Dios ha permitido que usted viva y sobreviva son material para abrir una puerta a que el evangelio de Cristo sea predicado. Sea por medio de su devoción a Dios que lo haya logrado, que lo haya superado, o que lo haya superado luego de la obra de Cristo en usted. Todas las personas, ¿verdad?, que creen, quisiéramos que cupieran en una sola congregación y en un solo edificio para poder vivir como decimos creer, ¿verdad?, en compañerismo y reafirmándonos en su verdad. Pero en realidad es difícil, es difícil. La iglesia, al igual que un cuerpo, es una dinámica. El funcionamiento óptimo de un cuerpo busca reproducirse para poder trascender. Esto nos lo enseñan en biología. Y es por esto que no podemos pretender que la misión produzca un solo templo con una sola iglesia. Cada iglesia debe reproducirse para alcanzar más y más vidas para Cristo y poder seguir extendiendo este evangelio como ya se ha hecho por 2025 años. Debemos como iglesia motivar y edificar las vidas que se vayan añadiendo, ya sea de forma natural o como producto de la evangelización, a que alcancen su propósito en Jesús para la gran comisión. Por eso la plantación de iglesias no puede ser un motivo de tristeza o enojo. Sí puede traer nostalgia, ya que no estaremos con ciertos hermanos con tanta frecuencia, pero es de suma alegría y gozo el verlos crecer y alcanzar cada vez más el cumplimiento de la gran comisión por medio de ellos. Eso también es ser iglesia. O sea, en resumen, ¿qué es ser iglesia? Es la comunidad de creyentes en Jesús donde no se pertenece por estatus socioeconómico, sino porque la fe los lleva a vivir en sumisión a Cristo, a su soberanía y obteniendo su preciosa salvación. Donde aquellos creyentes que viven en un mismo contexto cultural se reúnen en iglesias locales para adorar, orar, se edifican en palabra y compañerismo y juntos proclaman el evangelio. La iglesia es donde vivimos y por medio de quien vivimos esto que decimos creer. Es la plataforma por la cual vivimos nuestro lugar y nuestro rol en la historia de Jesús. Y en conclusión, ¿verdad? Si entiendes que eres parte de la iglesia porque has creído en Jesucristo, crees en su sacrificio, buscas nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo, también debes ser parte de las cosas fáciles y las cosas difíciles de ser iglesia. Ya sea adorar, ya sea orar, ya sea acompañar, vivir, edificar, proclamar el evangelio y juntos vivir las experiencias del bautismo y la Santa Cena. Así que les voy a pedir, ¿verdad?, que pongamos en práctica esta oración en comunidad. Y le voy a pedir que busque a un hermano, ya sea el que está al lado o está al otro lado, que nadie se quede solo, por favor. Así que vamos, busque una persona y les digo, porque si se los digo antes y se mueven, se les olvida. ¿Ok? Así que busquen a alguien para orar.
Ok. Oremos para que su Espíritu Santo potencie lo que se nos hace fácil vivir dentro de la iglesia, de lo que es ser iglesia y cumplir, lo que se nos hace fácil. Pero sobre todo que nos ayude con aquello que se nos hace difícil de cumplir sobre nuestro rol en la iglesia y como propósito de la iglesia. ¿Entendimos? Lo que se nos hace fácil, que Dios lo potencie, y lo que nos hace difícil, que el Señor nos ayude a poder hacerlo. Y si se lo quiere decir, se lo puede decir, ¿verdad? Quizás juntos se apoyen. No se lo tiene que decir, pero simplemente lo presenta. Que el resto de este año sea uno donde nosotros podamos ver cada parte de nuestra vida como una oportunidad para traer uno más para Cristo. Y eso se vuelvan multitudes y naciones. No le pongamos límites al Señor. No seamos límites para Cristo. Seamos su vehículo. Seamos iglesia. Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por este tiempo en que pudimos reflexionar sobre esta institución hermosa que has llamado a ser tu iglesia. Gracias, Señor, por contar con nosotros. Gracias por poner en nosotros y habilitar nuestro corazón a creer en ti. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú potenciando aquello que se le hace fácil a mis hermanos cumplir de lo que es ser iglesia, pero sobre todas las cosas que los ayudes a esas cosas difíciles que el ser iglesia también trae, Señor. Señor, que seas tú, como dice tu palabra, que nos has dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio y no de temor. Que seas tú quitando todo temor para poder proclamarte con libertad. Señor, que cada uno de nosotros tome la tarea de proclamar tu evangelio de forma tan personal que no podamos vivir sin eso. Que podamos utilizar esas experiencias difíciles y nuestras historias de rendición a esas experiencias difíciles, nuestras historias de perdón y la obra que tú has hecho en nosotros, también para abrir la puerta a predicar el evangelio. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, por cada uno de ellos que conforma esta iglesia local, Señor. Que podamos ser iglesia donde sea que nosotros vayamos, adorando, amando, orando por las personas y proclamando el evangelio para que juntos sigamos bautizando más personas, Señor, que puedan proclamarte públicamente diciendo que en ti son una nueva vida en Cristo. Sigue haciendo una obra hermosa en ellos e impúlsalos, Señor, a que este año siga cambiando porque ellos han decidido decir que sí, sin temor, Señor. Y decir sí no solamente a venir a la iglesia, Señor, sino a venir y a hacer más, a orar más, a proclamarte más, a abrir los corazones a otras personas aún más,
a confiar en que tú eres el Dios que escribe sus historias, el Dios que abre las puertas y que tienes un propósito con su vida, Señor. Gracias por esta comunidad, Señor, y por la iglesia en general, Señor. Que podamos seguir aspirando a más, Señor, con tiempo más que con dinero. Y que podamos seguir dedicándonos a ti y a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.